Antes de ponernos a buscar un cliente potencial, tenemos nuestra propuesta de valor y hemos dicho que tenemos que encontrar ese cliente potencial. Tengo que dejar un concepto claro que creo que es fundamental para empezar a buscar a esos clientes, y es el tema del nicho, el nicho de mercado. Entonces vamos a hablar primero de lo que es un nicho de mercado. Pues bien, como dice aquí en la descripción, es una porción del segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades homogéneas y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. Están interesados por productos especializados, como son pocos, es más fácil llegar a ellos. Es una oportunidad para enfocarse en grupos específicos del mercado para conseguir mejores resultados. Al escoger un nicho de mercado, como dice aquí al final, reduces el tamaño de tus clientes potenciales y haces que tus esfuerzos sean mucho más efectivos. Básicamente es un grupo de mercado, en vez de haber pues, millones de personas en ese grupo, que es muy difícil llegar a ellos porque cada uno tiene gustos distintos, es mucho más interesante, por mucho que tu propuesta de valor quieras que sea simple, acotarla y centrarla en un grupo específico, porque será mucho más fácil que luego tu marketing, tu forma de comunicarte con ellos sea más direccional, entiendas mejor cómo funcionan, puedas hacer campañas más interesantes. Al final es acotar un poco el segmento para que tus esfuerzos sean mucho más efectivos a largo plazo. Eso no quiere decir que a largo plazo ese nicho de mercado sea una estrategia para acercarte a ellos, pero luego puedas ir creciendo. En el libro Crossing the Chasm, es un libro súper interesante que te habla de cómo adoptan los humanos diferentes tecnologías. Te dice que al principio están los early adopters, los que innovan, y esas primeras personas que van utilizando tu producto y servicio, luego serán los evangelistas que atraerán a la gran mayoría. Pues bien, si no encuentras un nicho de mercado y no hablas con ellos de forma que te entiendan y que sean parte de una comunidad, de una tribu, será muy difícil que estos sean fans de tu producto y servicio, porque para que alguien luego hable de tu producto y servicio tiene que ser fan. Entonces es muy interesante que en vez de enfocarte en un mercado enorme, que esto es un error que veo muchísimo, ¿no? Pues veo a muchos emprendedores nuevos que me dicen, tengo una idea de vender Kikos, tengo una idea de vender un nuevo invento para el jardín. Vale, está muy bien, pero ¿cuál es tu nicho de mercado? ¿Qué sabes de ellos? Porque a lo mejor vender, por ejemplo, el ejemplo que he dicho antes de los Kikos, ¿quién come Kikos? Pues todo el mundo. Entonces es muy difícil que te acerques a ellos. O voy a vender patatas nuevas, ¿no? Pues es muy difícil que te acerques a ellos. En cambio, si escoges un nicho de mercado, será muy fácil penetrar ese mercado, acercarte a ello. Luego, cuando hablemos del business plan y del plan de empresa, veremos que hay una parte que habla de go-to-market strategy, que es la estrategia de llevar tu producto y servicio al mercado. Tienes que tener una estrategia clara. Y si tú a un inversor le dices que simplemente el mercado es enorme y que pondrás anuncios y el producto ya se venderá solo, es muy difícil que te crean. En cambio, si le dices, mira, el mercado es así grande, este es el mercado potencial, pero nosotros para acercarnos a ese mercado y penetrarlo, como ya hay muchos competidores, nos centraremos en un nicho de mercado. En el ejemplo de las patatas fritas, hay un caso de éxito que ha surgido en España hace poco. La marca Takis ha sacado una bolsa de patatas, y en vez de simplemente enfocarse a todos los públicos, porque ya compiten con un montón de diferentes marcas como Lay's, Matutano, hay un montón de marcas de patatas intentando hacerse un hueco, han decidido que su nicho de mercado va a ir enfocado a la gente más joven, más juvenil, que ven vídeos en YouTube, etc. ¿Y sabéis lo que han hecho? Que seguramente habréis visto muchas estas campañas como son. Han cogido a dos youtubers súper famosos, a Auronplay y a Wismichu, y le han puesto sus caras en la bolsa de patatas. Su nicho está clarísimo, su ruta a mercado, lo que decíamos antes del plan de empresa, está clarísima. Oye, vamos a hacer un partner, vamos a asociarnos con estos youtubers y vamos a hacer que nuestro público objetivo sea ese, sea gente joven de 13 a 15 años, y vamos a competir con ellos, y esa es una ruta de mercado mucho más suave, mucho más direccional, hay un plan claro. Lo mismo tienes que hacer tú con tu cliente potencial. No escojas un arquetipo de cliente potencial súper general y súper genérico, porque va a ser muy difícil luego justificar tus estrategias de marketing para acercarte a ellos. En cambio, si escoges un nicho de mercado y encima lo entiendes cómo funcionan, podrás hacer campañas, podrás tener una ruta mucho más clara y efectiva. ¿Por qué necesitas un nicho de mercado? Vamos a entrar un poco en tema ahora.
Las grandes corporaciones ya están establecidas desde hace muchos años y tienen cientos de miles de clientes. La verdad es que llevan bastante ventaja. Por lo que, además, esto ha sido el resultado de un largo proceso. Han sido muchos años pues ellos empezaron con su nicho y al fin y al cabo han ido incorporando diferentes productos y propuestas de valor que han ido acarreando a más gente y al final consiguen un mercado potencial mucho más grande. En cambio, tú ahora mismo eres el jugador nuevo y no puedes compararte con una gran empresa porque ellos llevan mucho más recorrido. Lo que tienes que ahora es empezar a hacer que tu rueda gire, por lo que necesitarás un mercado mucho más pequeño. El cliente potencial no puede ser tan genérico. Si tu objetivo es crear una propuesta de valor para un mercado tan grande como el de estas empresas, el coste de marketing para alcanzarlo sería astronómico. Necesitarías miles y miles de millones, que es lo que se dejan estas marcas en presupuesto en marketing cada año. Al cerrar este público objetivo consigues centrar tus esfuerzos y tus recursos y energía y haces que la misión y visión de la empresa esté alineada. Y además hay beneficios ocultos de hacer eso, porque tiene muchas ventajas cubrir un nicho que no ha sido cubierto. Entre otras cosas, puedes crear la identidad de la marca en base a ese nicho y crear una autoridad y liderazgo alrededor de él. Cuando hablo de nicho de mercado, la idea es que escojas un nicho de mercado que veas que no hay mucha competencia, porque si vas a un nicho de mercado que ves que ya está siendo bombardeado, vas a tener el mismo problema que si vas a coger un público genérico. Va a ser muy difícil que tú coges una autoridad en ese nicho, va a ser muy difícil que te hagas con el público, con la tribu, porque ya hay alguien que la está liderando. Al final hay un libro muy interesante que se llama Tribus, de Seth Godin, en el que te habla de que al final la gente necesita líderes que les lideren, y antiguamente, en la época del Paleolítico, pues era el líder de la manada. Pero hoy en día, con el tema de los nichos, hay muchos nichos todavía que necesitan una figura de autoridad que les lideren, y puede ser una persona o puede ser una marca. En el tema de los runners, por ejemplo, que es otro caso de éxito, Nike consiguió crearse ahí un liderazgo como marca y consiguió pues hacerse, si tú eras un runner, encontrabas tu tribu alrededor de las zapatillas Nike porque te entendían, se comunicaban contigo. Lo mismo pasa con un montón de nichos. Desde el nicho del skate, cuando empezó, que ciertas marcas empezaron a surgir ahí y lideraban esa industria, hoy en día está mucho más competido. Por lo que no solamente el ejercicio es de buscar un nicho, sino de buscar un nicho que veas que tú puedes realmente entrar ahí. Y la gran pregunta del millón, ¿cómo encuentro uno? Puede ser difícil, ya que muchos productos pueden ser óptimos para un segmento muy grande de clientes, pero no te dejes llevar por la inmensidad del mercado. Sin un nicho claro será muy difícil triunfar. Es una pregunta que se hace muchísimo en temas de inversores, como os decía antes, que yo, por ejemplo, que he invertido en algunas empresas, siempre intento ver esto, ¿no? Pues cuál es vuestra propuesta de valor, cuál es el cliente potencial, y luego analizo muy bien al nicho al que están yendo, porque eso va a definir la ruta al mercado, si va a ser costosa o no. Entonces, por mucho que tu producto o servicio pueda ser generalizado, es muy interesante que en vez de generalizarlo y que dejes deslumbrados a esos inversores con el mercado potencial, ¿no? Siempre recibo emails de tengo una idea multimillonaria, es un mercado inmenso. Vale, eso está genial, pero ¿cómo vas a hacer que eso se lleve al mercado? ¿Cómo vas a penetrar al mercado? ¿Cuáles van a ser tus primeros clientes? Está muy bien que tengas un mercado, como ya hemos dicho, que sea grande y que además esté en crecimiento, pero justifícame cómo vas a alcanzar ese mercado, por dónde vas a empezar. No tengas miedo en decir que tu mercado es enorme, pero el mercado potencial al que te estás dirigiendo al empezar es pequeño, porque es un nicho, es una parte de ese mercado mucho más grande, es un grupo de personas al que puedes entender, porque si luego justificas muy bien que una vez ataques ese mercado, ese pequeño nicho, tienes estrategias también para que esos hablen y vaya creciendo la marca, no habrá ningún problema. En el mundo del skate hay muchas marcas, ahora se me ocurre por ejemplo Supreme o muchas otras, que empezaron yendo a un mercado potencial, un nicho pequeño como son los skaters, pero al final esos skaters han sido los evangelistas, han sido los que han ido hablando boca a oreja de esa marca y han conseguido expandir muchísimo el nicho. Pasa también con otras muchas marcas en otros sitios, pero esa, por ejemplo, a mí me toca de cerca porque yo era bastante fan del skate. Entonces, no os preocupéis por ir a un grupo selecto de personas, porque luego realmente se puede agrandar a largo plazo. Y hay 3 pequeñas claves para encontrar un nicho al que realmente puedas entender.
una necesidad que puedas cubrir, que como os he dicho antes, no solamente que el nicho te guste o te apasione, que es lo que vamos a ver luego, sino que veas que realmente falta una figura de autoridad, falta un líder en ese nicho, porque si no va a ser muy difícil. Si ya estás compitiendo contra 50 líderes, es muy difícil. Yo, por ejemplo, ya sabéis que tengo también una empresa de cursos de desarrollo personal y donde yo pues conseguí hacerme una autoridad en YouTube a base de mi marca personal de Uge Oller. Yo analicé ese nicho y vi que realmente podía caber otra figura de autoridad, había posibilidad de entrar. Hoy en día ya es muy difícil porque están saliendo un montón de competidores, hay mucha más gente y es un nicho mucho más difícil. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando me ve que yo ya he triunfado en ese nicho y en ese sector, se creen que la receta ya está escrita y que simplemente me copian, hacen los mismos tipos de vídeos y luego se dan cuenta de que ya no hay hueco en el mercado y no tienen el mismo éxito. Eso es porque ya hay muchas figuras de autoridad y es muy difícil colarse por ahí. Por lo que está bien que antes de entrar en un nicho investigues cuáles son las autoridades y veas si realmente cabe otro hueco, ¿no? Otra marca, otro producto, otra propuesta de valor. Es muy interesante también que tengas experiencia en ese nicho, que conozcas realmente por dentro cómo funciona y luego también un segmento que te apasione. Hemos dicho y hemos repetido mucho que la pasión no es para nada fundamental, no es el valor esencial, pero sí que es ese extra de motivación que va a hacer que pases por los momentos difíciles. Si te apasiona el nicho o te gusta, realmente tendrás más posibilidades de conocerlo y de estar largas horas investigándolo.